Muy buenos días, amigos. Cuba Visión llega hasta ustedes como cada día, lo que hoy 2 horas antes, justo a las 9 de la mañana, para brindarles una actualización de la situación epidemiológica que enfrenta nuestro país a propósito del impacto de la COVID-19. Nuestro país y el mundo, porque también aquí se brindan informaciones de lo que acontece en todo el globo terráqueo, donde en la jornada de ayer 183 países ya reportaban casos positivos a la COVID-19. Estamos esperando para establecer comunicación, contacto informativo con el Centro de Prensa Internacional, con una de las voces autorizadas del Ministerio de Salud Pública específicamente. Efectivamente, estamos estableciendo esta comunicación. Todavía no estamos listos para conocer de primera mano, digamos, las principales informaciones de esta jornada a partir de las informaciones dadas por el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Me dicen que ya tenemos lista la comunicación. Efectivamente, cedemos la señal al Centro de Prensa Internacional. Allí está nuestro moderador Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días, colega. Adelante. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes y a los que nos acompañan ahora un poquito más temprano todos los días, a las 9 de la mañana. Bueno, comenzamos nuestra conferencia dando nuestras condolencias a la familia, a las personas allegadas de 2 personas que lamentablemente fallecieron en el día de ayer. Una es una señora de 59 años, de aquí de La Habana, de Plaza de la Revolución, con antecedentes de padecer de asma bronquial y obesidad, que se mantuvo ingresada durante 23 días. Es una de las pacientes que dimos crítica aquí en un momento determinado y que después de 10 días de estancia en la terapia intensiva, realmente en el día de ayer presentó un número de complicaciones que, a pesar del tratamiento y del esfuerzo de nuestros especialistas, no fue posible reanimarla de una parada cardiorrespiratoria que terminó con su vida en el día de ayer. Reitero nuestras condolencias. La otra persona que falleció lamentablemente en el día de ayer es un ciudadano cubano de 87 años de la ciudad de Holguín, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una fractura de cadera que le tenía una fijación extrema y se mantenía encamado. Este paciente tuvo una evolución más rápida y estuvo 3 días en terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos, reitero, en las complicaciones que fue presentando como tal, no hicieron posible salvarlo después de todos los esfuerzos que se hicieron y del tratamiento. Reitero, tuvo una evolución muy rápida y con un grupo de complicaciones que conllevaron al fallecimiento en el día de ayer. Reitero nuestras condolencias a todos los familiares, amigos y demás compañeros. Bueno, vamos a referirnos inicialmente a la situación de Cuba. En Cuba no hay muchas modificaciones en cuanto al número de extranjeros y emigrados que permanecen, una cifra total de 11.206, emigrados 6.704, extranjeros 4.502, en casas de arrendamiento tampoco 944, Santiago, Centro Habana, Plaza y Playa de la ciudad de La Habana con las cifras mayores de hospedados. Y en el día de ayer, hasta las 12 de la noche, manteníamos ingresados en nuestros hospitales 2.792 personas, pacientes. En vigilancia 51, sospechosos 1.963 y confirmados 778 se permanecían ingresados en el día de ayer. Se vigilan en la atención primaria de salud un total de 3.796 personas.
En el día de ayer, los laboratorios nuestros estudiaron 2.097 muestras de pacientes para detectar el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. El IPK, el mayor número, 1.089. El laboratorio del Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Villa Clara, 345. El de Santiago de Cuba, 279. El de La Habana, 188. El laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira, 139. Y el laboratorio de la Defensa Civil, 57 muestras. Como resultado del estudio de estas 2.097 muestras, 74 resultaron positivas, un 3,5%, una cifra superior a la que habíamos tenido en días anteriores. Los 74, el país acumula ya un total de 51.506 muestras realizadas y 1.611 casos positivos. El 3,1% de las muestras estudiadas han sido positivas en nuestro país. Los 74 nuevos casos confirmados son cubanos, 70, o sea, el 94,6%, son contactos de casos que ya habían sido diagnosticados anteriormente. De esta forma ya se acumulan un total de 1.384 de los 1.611, o sea, el 85,9%, que tienen relación con algún caso que ha sido confirmado anteriormente. En 4 de ellos, el 5,4%, no se precisa la fuente de infección, que posteriormente, con las investigaciones, muchas veces se logra identificar. De hecho, el acumulado que tenemos de casos en los cuales no se ha confirmado la fuente de infección es de 61, a pesar de que hemos llegado a tener más de 150 casos en esta situación. Los 74 casos que se diagnosticaron ayer, 65 son del sexo masculino, el 87,8%, y en el acumulado hay más o menos una similitud entre el sexo masculino y el femenino. Realmente el acumulado de casos confirmados en nuestro país del sexo masculino es el 51,7%, 833 casos. 9 en el día son femeninas, lo que acumula 778 personas del sexo femenino que se le ha detectado la enfermedad en nuestro país. Por lo tanto, hay un discreto predominio en el sexo masculino. El 87,8%, 65 de los 74 casos confirmados estaban asintomáticos, no tenían ningún síntoma de la enfermedad. Eso, evaluando el comportamiento de todos los casos, pues en nuestro país el 45,8% de los casos se han confirmado asintomáticamente en ese momento. Los grupos de edades, hay que decir que por provincias, la provincia con mayor afectación pues fue la provincia de La Habana, que acumula el 86,6%, el 86,5% del total de casos confirmados ayer. En La Habana se concentran estos 64 casos en el municipio del Cotorro, 58, como consecuencia de un evento de transmisión local en un centro de este municipio, 4 en Centro Habana y 1 en San Miguel y 1 en El Cerro. En Ciego de Ávila se confirman 2 casos, uno del municipio Ciego de Ávila y el otro de Morón. En Holguín 2 casos, los 2 del municipio Holguín. En Granma 2 casos del municipio Guisa. En Guantánamo 1 caso del municipio Maicí. En Matanzas 1 caso del municipio Cárdenas. En Villa Clara 1 caso del municipio Santa Clara. Y en el municipio especial Isla de la Juventud 1 caso en el área de salud Leonilda Tamayo.
Por grupos de edades, los grupos más afectados, el de 40 a 59 años de edad, que acumula el 39,1% de los casos confirmados en el día de ayer, y el grupo de 60 y más años, que acumula 33 casos, el 44,5% de los casos confirmados en el día de ayer. De esta forma, de los 1.611 pacientes diagnosticados con la enfermedad que se acumulan en nuestro país, 767 tienen una evolución clínica estable. Esto representa el 98,6% de los casos activos que se han diagnosticado en nuestro país. Lamentamos el fallecimiento de 66 personas, contando las del día de hoy, las dos del día de hoy. Eso da una letalidad del 4,1%, los dos que se evacuaron al inicio de la epidemia, y ya se acumulan 765 altas, 51 en el día de ayer. Eso representa el 98,3% de los casos activos de nuestro país ya han sido de alta. Se reportan hoy 2 críticos menos, o sea, un total de 4 críticos y 7 graves, 3 más que el día de ayer. Los 4 críticos que están confirmados son 3 de Villa Clara, 2 en el Hospital Celestino Hernández y 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo, y 1 que está en la provincia de Holguín, de la provincia de Holguín, que está en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. De los 7 graves, 1 es de la Isla de la Juventud, en el Hospital Héroes de Baile, 3 de La Habana, 2 en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Fran País, y 3 en Santiago de Cuba, en el Hospital Joaquín Castillo Duani, aunque de estos 3 casos, 1 es de la provincia de Guantánamo. Sale del reporte de crítico para grave una mejoría, un paciente del Hospital Joaquín Castillo Duani en Santiago de Cuba, y sale del reporte de grave para de cuidado, o sea, una evolución todavía un tanto mejor, una paciente del Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara. Se incorporaron 3 pacientes graves, como yo dije, una señora en el Hospital Héroes de Baile de la Isla de la Juventud, una paciente en el Hospital Fran País de La Habana y una paciente también en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Desde el punto de vista internacional, nosotros tenemos que informar que igualmente, además, como me han dicho varias personas, ¿no?, ya eso lo conocemos por la televisora. De todas formas, esta es la información oficial que da la Organización Mundial de la Salud, que es por donde nosotros nos regimos, son las estadísticas oficiales. Y por aquí, por esta información, hasta ayer a las 12 de la noche, se mantenían los 183 países con casos de COVID-19, un acumulado ya de 3.214.256 casos confirmados, 83.456 en un solo día, 232.570 fallecidos, 5.519 en un solo día, y eso da una letalidad de 7,24%. La región de las Américas, no menos que el mundo, reportan 1 millón, no menos que el resto del mundo, reportan 1.339.450 casos confirmados, 45.933 en un día. El 41,67% del total de casos reportados en el mundo están en la región de las Américas, y un acumulado de fallecidos de 77.578, 2.987 en el día de ayer, para una letalidad de 5,79%. Hay que decir que la letalidad de nuestro país
que yo me referí que era de 4,1. Hay un grupo de países en el mundo que tienen una letalidad, 13 países en el mundo tienen una letalidad por encima de las Américas. En las Américas la tasa de letalidad es de 5,79. Sin embargo, hay 13 países que están por encima. Y al igual que dijimos ayer, las más significativas, Nicaragua con el 14,29, Surinam con 10, Antigua y Barbuda con 12,50, Guyana con 10,98, Estados Unidos con 5,89, Brasil 6,91, Canadá 5,98, México 9,67, Honduras 9,33, entre los que tienen una mayor letalidad en el mundo. Bueno, hasta aquí nuestra información y escuchamos las interrogantes que pueda tener nuestros periodistas, nuestra población. Doctor, comenzamos entonces, con su permiso, la ronda de preguntas. Las dos primeras preguntas nos llegan desde el periódico Granma y dicen lo siguiente: ¿cuál es el promedio de hospitalización diaria de los casos positivos? La segunda pregunta: ¿cuál es el tiempo promedio de hospitalización de los casos aislados para vigilancias por contactos con casos confirmados? Mira, la primera, el promedio de hospitalización de los casos confirmados en Cuba, primero el 100% de los casos confirmados ingresa, lo que muchas veces los casos confirmados, ya cuando se confirman, valga la redundancia, pues ya llevan varios días ingresados en un centro de aislamiento o están hospitalizados porque son casos sospechosos, que es el que tiene una epidemiología y tiene una sintomatología. Entonces, eso generalmente transita entre 3, 5 días, entre 3 y 5 días antes del diagnóstico. ¿Por qué? Porque la prueba confirmatoria para el diagnóstico de COVID-19 en Cuba y en el mundo es el PCR en tiempo real. Y ese PCR se toma la muestra del exudado nasofaríngeo preferentemente entre el tercer y cuarto día de inicio de los síntomas. Hay algunos pacientes que ya ingresan con síntomas de determinada evolución y es más rápido, pero generalmente ese es el periodo. Se toma la muestra, se procesa, en 24 horas está el resultado del laboratorio e inmediatamente que se confirma como tal, pues se pasa a un servicio de confirmado de casos positivos, porque anteriormente estaba en un servicio de casos sospechosos o de casos que son contactos y que incluso no tienen síntomas muchos de ellos, pero se estaban estudiando como tal. Ese es el periodo de tiempo que está ahora. Una vez que se confirma, entonces en nuestro país esa persona permanece hospitalizada con un protocolo de tratamiento desde el primer día, desde que era sospechoso muchas veces, que ya lo hemos explicado acá, se mantiene durante 14 días. 14 días a punto de partida de la fecha de los primeros síntomas de la enfermedad, en el caso de que haya tenido síntomas. Al día 14 se le hace otro PCR en tiempo real. Si ese PCR viene negativo, pues inmediatamente se le da el alta y permanece de todas formas 14 días más, o sea, ya viene a ser un mes desde que comenzaron los síntomas, bajo vigilancia y restricción de movimiento en su domicilio y seguimiento por su médico de familia diariamente. Al cabo de los 14 días de la alta clínica, que es como se llama la primera alta, se le vuelve a repetir el PCR en tiempo real y si este da negativo, pues entonces que se da el alta epidemiológica. Cuando tú vienes a ver, ha estado entre el hospital y la casa un mes prácticamente en ese sentido. ¿Por qué se le da una cobertura de 14 días más?
por un problema de seguridad. Porque muchas veces, y es lo que se ha visto en muchos lugares del mundo, este paciente después que negativiza, pues a veces se vuelve a ser positivo y es un riesgo y por lo tanto se mantiene restringido. Por eso se vuelve a repetir la prueba antes de dar el alta definitiva como tal. Doctor, una segunda pregunta de la revista Bienvenidos de España. En los últimos reportes se ha dado a conocer un alto % de casos asintomáticos entre los diagnosticados. ¿De qué factores depende el hecho de que una persona no tenga síntomas ante esta enfermedad? ¿Tiene que ver con que ese individuo tiene un sistema inmunológico más fuerte o se asocia a otro factor? Del acumulado total de personas positivas a la COVID-19, ¿se conoce el % de casos asintomáticos? Sí, mira, en el mundo se plantea que alrededor del 80% de los casos que se confirman con el COVID-19 son asintomáticos. Hay quien te habla de 3 de cada 5, 4 de cada 5, y el % nuestro, bueno, nosotros lo damos todos los días, tanto lo que se produce en el día como asintomático, como el acumulado, qué % de los casos que se diagnostican son asintomáticos. Esto ha hecho que se estudie esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que el mundo nos enfrentaba a una pandemia desde el año 1918, cuando la pandemia de gripe española, y por lo tanto ha obligado, una enfermedad nueva, por lo tanto ha obligado a que se estudie, que se profundice en todas las manifestaciones de la misma, para poder establecer las medidas de control apropiadas para cada momento. Se plantea que los casos asintomáticos generalmente están asociados a cuando la persona tiene una respuesta inmunitaria apropiada, no excesiva, que le permita combatir eficientemente el coronavirus. Eso te permitiría estar asintomáticamente o con síntomas leves como tal. Se plantean algunas hipótesis de lo que se ha buscado. Una tiene que ver con factores de carácter genético, tiene que ver con un elemento genético que si estuviera aquí la doctora Beatriz Marcheco lo explicaría, la directora de nuestro Centro de Genética Nacional lo explicaría mejor, que tiene que ver con el celular, el receptor celular AC2. Otro tiene que ver con la mayor susceptibilidad que está relacionada con la edad, o sea, las personas de mayor edad son más susceptibles, las personas que tienen enfermedades previas que lo acompañan, como es la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, las enfermedades respiratorias, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son los factores que incrementan la susceptibilidad. De hecho, se plantea que en los niños es raro la gravedad del cuadro clínico. Se ha visto también que influye lo que creo que ayer o antier explicamos de la tormenta de la citoquina, que es una respuesta inmunitaria exagerada, que en un grupo de pacientes que tienen esta enfermedad se ha visto que tienen esta respuesta, lo cual le provoca un daño orgánico excesivo y que muchas veces le cuesta la vida. Se ha visto que las mujeres, y no se predisponga a ninguno, tiene una mayor proporción de cuadros graves, porque a veces tiene una respuesta antiviral un poco más potente, relacionada con un factor que está asociado a los cromosomas, y Beatriz explicaría mejor, que tienden a que haya una mayor gravedad de las mismas. Y como las mujeres tienen 2 cromosomas X, los hombres un cromosoma X y Y, pues las mujeres en estos 2 cromosomas X, pues tienen un factor, en este caso predisponente, aunque como nosotros vimos en nuestro país, esta diferencia entre mujeres y hombres no es significativa. Te reitero, el mundo, los científicos, incluyendo los científicos cubanos,
estudian esta enfermedad, porque lo que sí es cierto es que hay un alto % de personas que la tienen, que la transmiten, que es la peligrosidad, y que no tienen síntomas de la enfermedad. Como hay un grupo de personas que la tienen, la transitan sin manifestaciones o con manifestaciones muy leves, y otras, como lamentablemente a veces tenemos que explicar aquí, hacen cuadros críticos, hacen cuadros graves y, lo que es mucho peor, fallecen a pesar del esfuerzo de los trabajadores de la salud en este sentido. Es lo que pudiéramos decir en relación con este tema de los asintomáticos, que en esta enfermedad se está detectando, pero que es importante. No es exclusivo del COVID-19. Muchas enfermedades infecciosas tienen un grupo de asintomáticos de la enfermedad, que es lo que se llaman los portadores. Pero bueno, se ha visto que aquí la frecuencia es bastante elevada. Doctor, tenemos una última pregunta, nos la envía el sistema informativo y dice: la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, autorizó el uso del antiviral Remdesivir para tratar el COVID-19. ¿Qué se sabe de la efectividad de ese fármaco? Bueno, el Remdesivir es un antiviral que fabricado por una empresa, la Gilead, que se dedica una transnacional que se dedica a la producción de medicamentos, y que muy recientemente, te estoy hablando del día 30, el día 1 de mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es lo que por las siglas en inglés se conoce como el FDA, es el organismo regulador que en los Estados Unidos aprueba la utilización o el uso para un tratamiento de un determinado medicamento. Y este organismo, que es regulador para los Estados Unidos, para muchos países se guían por él, pues aprobó la utilización del Remdesivir para el tratamiento de los pacientes como tal, después de haberse aplicado en algunos casos y haber tenido, se plantea que se ha utilizado para tratar a pacientes hospitalizados en estado grave. Entonces, se hizo un estudio en los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual cogieron un grupo de pacientes en estado grave, le administraron este medicamento y cogieron otro grupo de pacientes que le administraron un placebo, o sea, no le administraron este tipo de medicamentos, y se vio que la evolución de los casos que se le administró este antiviral, pues era una evolución un poco más corta como tal. No obstante, es un medicamento que tiene un grupo de efectos secundarios, como muchos medicamentos, como es la inflamación potencial del hígado, problemas relacionados con malestares como náuseas, vómitos, sudoración y presión arterial baja, hipotensión, que hacen que todavía eso esté en fase experimental. Ya buscando un poquitico más, pues se espera que haya más evidencia del efecto del mismo y de los resultados que va teniendo, porque, reitero, es algo nuevo en estos momentos para poderse extender al mundo y tenerlo. Nosotros tenemos nuestros esquemas de tratamiento, que además los han explicado varias veces, incluyendo en mesa redonda, todo el personal científico que trabaja en esto, los clínicos, los pediatras, y este medicamento no está incluido entre esos que se utilizan en Cuba. Los que se utilizan los conocemos y se ha hecho público como tal. Bueno, creo que hasta aquí, para hacer mañana de sábado y temprano, no tenemos más nada. Terminamos así la ronda de preguntas, doctor. Una vez más agradecerlo al equipo de trabajo que garantiza esta transmisión y a la población cubana que afectuosamente nos escucha por la mañana, ahora un poquito más temprano, para estar informado y además saber cómo protegerse, que como se ha reiterado por el presidente, por todas las autoridades de gobierno y partido de nuestro país,
nosotros tenemos que mantener las mismas y en algunos casos incrementadas medidas de restricción desde el punto de vista de lo que se sabe. Quédate en casa, solo el mínimo de personas, si tienes que salir tu nasobuco, tu distanciamiento de otras personas y en esa medida es que podremos ir disminuyendo el número de casos y el número de afectaciones que nos provoque la misma enfermedad. Es lo que puedo decir. Buenos días y muchas gracias a todos. Válida la aclaración, doctor. Muchas gracias a usted, a los corresponsales que nos envían sus preguntas y, por supuesto, a todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias. Efectivamente han sido las informaciones a partir de esta conferencia de prensa que cada día llega hasta nosotros desde el Centro de Prensa Internacional con información actualizada respecto al impacto de la situación epidemiológica en nuestro país y en el mundo a propósito de la COVID-19. Nosotros vamos a una pausa que tenemos mucho más para compartir, entre ellas resumir de algún modo lo dicho por el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Y a nombre de la ciencia social y humanística, que integradas al resto de la ciencia del país estamos haciendo propuestas concretas para el enfrentamiento al COVID-19, le proponemos que para que sean más efectivas estas propuestas, se queden en su casa, cumplan con lo que está indicando el gobierno a nivel nacional y de territorio, seamos disciplinados, porque juntos vamos a ganar esta batalla.